Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Abrió la puerta cuando estaba preso sin esperanza. ¿Quién abrió la puerta cuando alabé a Dios? ¿Quién abrió la puerta cuando la iglesia oró por mí? El poder de la oración mueve la mano de Dios. Abrió la puerta para mí. Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Clamé su nombre cuando las puertas estaban cerradas a mí. Clamé su nombre cuando la muerte me quiso alcanzar. Clamé su nombre porque aquel que busca encuentra. El poder de la oración mueve la mano de Dios. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Jesús abrió la puerta. Él abrió la puerta. Jesús abrió la puerta. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue un hombre llamado Jesús. Yo era un condenado a morir. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Quién abrió la puerta para mí? Fue el Rey manifestado en gloria. Todos mis pecados perdonó. Abrió la puerta de mi corazón. Jesús abrió la puerta. Él abrió
Y de nuevo, tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. Amigo y amiga oyente, en el día de hoy continuamos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios, que es la Biblia, versículo a versículo, de donde vamos extrayendo enseñanzas que fueron de tanta bendición para hombres y mujeres que sirvieron a Dios y por tanto también nos son también de bendición para nosotros en el día de hoy. Es por eso que en esta ocasión estaré compartiendo en Gálatas, capítulo 6, a partir del versículo 11, donde dice la palabra de Dios: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hallamos en este versículo 11 un escrito muy personal del apóstol Pablo. Algunos teólogos afirman que la enfermedad que Pablo padecía era de tipo visual y que esa era la enfermedad referida en Gálatas capítulo 4 versículos 13 al 15, que se convirtió en la circunstancia por la que Pablo les predica el Evangelio a los Gálatas por vez primera. Sin embargo, esas son solo especulaciones y nada más que especulaciones, y hay suficiente información como para poder afirmar con toda seguridad que esta es la explicación o interpretación correcta de este versículo y de este tema sobre la enfermedad del apóstol Pablo, que ha llamado la atención de tantos teólogos en distintas edades, pero que no hay suficiente evidencia, es decir, que nadie puede asegurar como para dar una explicación concluyente de que fue tal o cual. Extraigo solamente un ejemplo de Scofield que explica en este versículo de la siguiente manera, y dice así, que según varias indicaciones el apóstol se hallaba padeciendo de oftalminia, una enfermedad muy común en Oriente Próximo, al grado de estar casi completamente ciego, y él se acoge a Gálatas 4 versículos 13 al 15. Ordinariamente, por lo tanto, acogiéndose a esto, él dictaba sus cartas, pero en esta ocasión, no teniendo cerca a un amanuense y sintiéndose constreñido por el peligro espiritual que se encontraban sus amados hermanos gálatas, él mismo escribe: no sabemos con cuán pena y dificultad, por medio de grandes letras, como dice aquí en este versículo, que su visión, ya oscurecida, le obligaba a emplear, repito, siempre sobre el comentario de Scofield, pero que nadie, como he dicho anteriormente, lo puede asegurar. Sin embargo, existe otra interpretación a este versículo, la cual afirma que Pablo había dictado la carta hasta aquí, pero luego la termina con una súplica personal escrita de su propia mano. Las grandes letras podrían ser entonces para subrayar su importancia, es decir, de una manera enfática, para hacerla resaltar, o tal vez era simplemente una característica de la escritura del apóstol Pablo. Muchos sostienen que era costumbre del apóstol agregar una nota de su puño y letra, como hace en 2 de Tesalonicenses 3:17. Posiblemente esto fue hecho con una garantía contra las falsificaciones que pudiera haber de alguna carta. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2, donde dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nótese lo que he dicho antes, ni por carta como si fuera nuestra. Así que por lo tanto, posiblemente, como he dicho, esto fuera hecho con una garantía contra las falsificaciones. Pero no obstante, al hablar del gran tamaño de sus letras, un comentario que no se repite en ninguna otra carta agrega considerablemente intensidad al pasaje, ya que para algunos se trata del último párrafo que Pablo escribe personalmente. Con mucha frecuencia el apóstol añade en sus cartas un final escrito con su propia mano, que hace por dos razones. Primero, para identificarse personalmente con los lectores, y en segundo lugar, como indicativo personal de que
era él quien había dictado todo lo que antecedía al final. Por ejemplo, así ocurre en varias cartas o epístolas como 1 de Corintios capítulo 16 versículo 21, Colosenses 4:18 y 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 17. Sin embargo, generalmente las cartas eran dictadas y el nombre del amanuense aparece en ellas como en Romanos capítulo 16 versículo 22. Entender que es la postdata del apóstol exige entender que tomó la pluma de mano del amanuense y terminó personalmente de escribir la epístola. Así que dejamos ya este versículo 11 y continuamos ahora con el versículo 12, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Todos los que quieren agradar en la carne, esto obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hallamos en este versículo 12 las últimas advertencias sobre los judaizantes. Estas advertencias comienzan en este texto y son resumen, ya que cada capítulo hay varias advertencias en ellas. El deseo principal de los judaizantes era mantener el grado y la confianza de los judíos, incluidos los grupos judaizantes que estaban introducidos en las iglesias, especialmente en Jerusalén, y que habían ocasionado conflictos en el comienzo del concilio celebrado allí, como nos explica en Hechos capítulo 15 versículos 5 y 6. Es por eso que, por esta razón, lo que más les interesaba a los judaizantes era causar buena impresión, pero buena impresión delante de los hombres. No eran convicciones religiosas, aunque fuesen equivocadas, sino el deseo de ser reconocidos como defensores ellos mismos y únicos del judaísmo. Aplicando esta expresión en términos de hoy, serían que ellos, como se suele decir, eran más papistas que el propio Papa. Esta buena apariencia y esta buena impresión tenían un objetivo, cómo no, y era alcanzar el agrado de los hombres. Era una manifestación propia de la carnalidad, es decir, lo que hacían procedía de la carne y no del Espíritu de Dios. El único interés que le movía era presentarse como ejemplo ellos, delante de otros judíos, y por lo tanto así ser respaldados por ellos. Notamos que es el mismo espíritu de los fariseos, que se hacían pasar como revestidos de apariencia de piedad, buscándose alabados por la gente y también vistos por los hombres, como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 2 y versículo 5. Cuando la propia persona trata de exaltarse a sí misma, está cerrando las bendiciones de parte de Dios, ya que el que se enaltece será humillado. Hay creyentes que se han empeñado en defender lo que para ellos es asunto doctrinal prioritario. Lo que realmente buscan con ello no es la defensa de la verdad, sino la defensa de su propia persona, de su propio prestigio y de su criterio personal, ya que no son piadosos, son intransigentes con otras formas de pensamiento, sobre todo aquellos que escriben libros o que tienen cierta reputación. Piensan ellos que todo, y todo es entre comillas, lo que dicen o lo que escriben es cátedra, es decir, que nunca falla. Así que en la razón final para la actividad judaizante se pone de manifiesto en que era para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, como dice este versículo 12. Sobre todo, querían evitar la persecución que resultaba de aceptar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, ya que conocían que todo judío que se apartaba del judaísmo y del sistema legal que había mosaico para seguir a Cristo, solía casi siempre con toda seguridad padecer persecución. Los judíos habían establecido la persecución para todo seguidor de Cristo, es decir, que iban por él o iban por ella si habían creído en Cristo Jesús, como nos muestra el Evangelio de Juan,
capítulo 9 y versículo 22, donde dice la palabra de Dios: Estos dijeron sus padres: ¿por qué tenían miedo de los judíos? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que notamos aquí que ya, como he dicho, lo tenían ellos establecido de antemano. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6 y versículo 13, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hallamos en este versículo 13 una hipocresía manifiesta. El apóstol Pablo había expuesto anteriormente que si alguien se circuncida, está obligado a guardar toda, cuando digo toda quiere decir toda, la ley, como dice Gálatas 5 y versículo 3. Es claro que nadie ha sido ni será nunca capaz de obedecer de manera íntegra toda la ley. Solo Jesucristo pudo permanecer sin pecado y sometiéndose a todos los estatutos de la ley de Moisés. Solamente Él. Por lo tanto, los judaizantes estaban siendo totalmente hipócritas, porque en vez de reconocer que ellos mismos no cumplían cabalmente la ley y además no se humillaban buscando la salvación en Jesucristo, preferían permanecer en el error buscando popularidad y aceptación de los hombres, en lugar de buscar la verdad y de buscar a Dios de todo su corazón. Así que la circuncisión llegaría a tener algún provecho únicamente si la persona circuncidada cumplía toda la ley. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si los cristianos de Galacia se llegaran a circuncidar, la vanagloria de los judaizantes sería alimentada porque los gálatas estaban dando una manifestación de ser discípulos y seguidores no de Pablo, sino de los judaizantes. Continúo ahora con el versículo 14 de Gálatas capítulo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hallamos en este versículo 14 la cruz lugar de gloria. Lo que para los judaizantes y en general para los hombres naturales, es decir, para los que no han nacido de nuevo, es locura, es motivo de gloria para el cristiano y la cristiana que ha nacido de nuevo, ya que la cruz es locura para quienes no son de Cristo, como nos dice 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para los idólatras del mundo gentil de entonces, acostumbrado a ello a un Olimpo de donde los dioses se beneficiaban de los hombres y tomaban para sí lo mejor de este mundo, era una verdadera locura el pensar ellos los idólatras que el único Dios enviase a su Hijo unigénito y precisamente para morir a favor de los hombres. Es por esa razón que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, pero ahora el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que Pablo no se gloriaba en la cruz solamente en las palabras, sino también en los hechos. En primer lugar, se gloriaba en la cruz por someterse a la enseñanza de Cristo crucificado, resucitado, y por predicar la cruz como la esperanza para todo el mundo.
Alma mía, al Señor, bendice. Alma mía, al Señor, Él es el que perdona tus pecados, quien sana tus dolencias. Bendice al Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores. Bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva tu corazón. Bendice al Señor. Bendice mi alma a ti, Señor. Solo a ti, mi Padre, a ti, mi buen pastor. Mi alma te alaba. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona tus pecados, quien sana tus dolencias. Bendice al Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores. Bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva tu corazón. Bendice al Señor. Como dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí la palabra el mundo se está refiriendo al sistema organizativo del Dios, entre comillas, y en minúscula, de este mundo que es Satanás. Y también a todos los placeres, tesoros, honores, valores de este mundo que son siempre, recordemos, pasajeros, efímeros, que cuando ocupan nuestra atención para desviarnos de nuestro propósito de servir al Señor, no podremos alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Así que, como dice aquí el apóstol Pablo, y yo al mundo.
Como Pablo no hacía caso al mundo, en el sentido de la corrupción y de su sistema pecaminoso, tampoco el mundo le hacía caso a él. Para Pablo, no existía el mundo en cuanto al pecado, tengamos siempre esto en cuenta, y para el mundo, Pablo tampoco existía. Es decir, que el mundo no iba a contar para nada con Pablo en cuanto a las mentiras, a las traiciones, a las riquezas deshonestas y todo cuanto tiene que ver con el pecado. Toda una enseñanza para los días de hoy, de cualquier cristiano y cualquier cristiana. El mundo sí que podrá contar con los cristianos, pero para ayudar a las necesidades de la sociedad, como son las ONG cristianas que voluntariamente están dando su tiempo para servir a la sociedad y al necesitado. También para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero nunca para hacer cosas que Dios prohíbe en su santa palabra. Continúo ahora con Gálatas capítulo 6, versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hallamos en este versículo 15 el resumen de la doctrina expuesta por el apóstol Pablo. Cuando una persona se entrega a Jesucristo como Señor y Salvador, no importa en lo absoluto si dicha persona está circuncidada o no lo está. Obviamente, en el caso de no haberse circuncidado, no tendría que hacerlo como norma, porque no era necesario. Si la persona ya había sido circuncidada en el pasado, antes de convertirse a Cristo Jesús, tampoco le perjudicaba en nada. Estar circuncidado o no estarlo ya no resulta importante para los cristianos, ya que la circuncisión es una señal externa, y precisamente la señal que debe tener todo cristiano debe estar en el corazón, que es interna. Por tanto, lo único que vale es el nuevo nacimiento, del que habló el Señor Jesús a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, que es la nueva generación. Por tanto, ya existía la distinción entre el pueblo de la circuncisión y el pueblo pagano, como sucedía antes de la venida del Señor Jesucristo. Y se llame cristiano, sigue siendo un incrédulo, porque no ha experimentado la regeneración que el Espíritu Santo trata de hacer en la vida de esa persona. Así que el punto central no es lo que el hombre hace, circuncidarse o no, sino lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es entregar a Jesucristo para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, como nos dice el famoso versículo de Juan 3:16. Así que esta nueva creación es precisamente a la que se refiere el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Continúo ahora con el versículo 16, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hallamos en este versículo 16 el último deseo del apóstol Pablo para los Gálatas. Así que Pablo hace referencia a dos grupos de personas, para quienes expresa un deseo de bendición. En el sentido del pensamiento del apóstol, está primeramente los que andaban conforme al principio este, o en otras palabras, los que andaban conforme al Espíritu. Pablo se refiere a un principio de fe. Se está refiriendo a una norma que es la misma que se observa y que todo cristiano y toda cristiana tiene que observar también en el día de hoy, consistente en la eficacia de la cruz. La firmeza en la fe y la separación absoluta de un camino que busca la justicia. Estos son los que ordenan su vida bajo la influencia de la cruz, y para quienes la cruz es el único motivo de gloria. Sigue diciendo este versículo 16, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios.
En general, esta bendición es para todos los cristianos, que son integrantes del cuerpo de Cristo, como nos muestra 1 Corintios 12:27. Pablo les desea a los cristianos la paz y la misericordia o compasión de Dios. La paz como fruto del Espíritu Santo y producto de la libertad encontrada en Cristo Jesús. Y la misericordia, por otro lado, o compasión, como producto de la gracia derramada por Dios sobre sus hijos y sus hijas, luego que éstos se arrepienten de sus pecados. Estas palabras tienen ya un tono de despedida, puesto que la carta estaba a punto de llegar al final. Y ahora continúo con el versículo 17, de donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hallamos en este versículo 17 el testimonio del apóstol Pablo. Él se coloca delante de todos como un esclavo de Jesucristo que tiene marcado a fuego la señal de la pertenencia al dueño que le había comprado. Cuando dice, ahora bien, ¿está refiriéndose a señales en forma metafórica o señales físicas? Ambas cosas pueden comprender esta expresión del apóstol Pablo, ya que la evidencia de pertenecer a Cristo y ser su siervo eran las marcas de enfermedades, de heridas, de cicatrices de los golpes recibidos por ser el apóstol de Jesucristo, producidas por un servicio fiel al Señor. Como nos muestra 2 Corintios capítulo 4:7, Romanos 8:17 y Filipenses 3:10. Hay algunas más referencias, pero valga solamente estas. Así que el apóstol pide que a la vista de estas señales que marcan en su cuerpo la fidelidad al Señor Jesús, se le respete y no se le produzcan más fatigas ni tampoco aflicciones. Esas heridas habían quedado en su cuerpo por las persecuciones, como nos dice en el libro de los Hechos capítulo 13 y versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y lo expulsaron de sus límites. Continúo ahora ya con el último versículo de esta carta a los Gálatas, el versículo 18 del capítulo 6, donde dice: Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestro espíritu. Amén. Hallamos en este versículo 18 la despedida del apóstol y la bendición final. Se ha hecho notar la brevedad que caracteriza a esta bendición y refleja, quizás, la tensión que sentía el apóstol Pablo al escribir esta carta. Por consiguiente, estas pocas palabras han sido comparadas, por ejemplo, con Romanos 16, 25 al 27, también con 2 Corintios 13, 14 y con Judas 24 y 25. Llegados al final, solo resta resaltar algunos aspectos para la vida personal y voy concluyendo con esto. Llegado al final, solo resta resaltar algunos aspectos para nuestra vida personal. Como se hizo en los capítulos anteriores, el deber del verdadero cristiano en relación con las faltas de sus hermanos ha de ser una labor de restauración y también de ayuda, dejando a un lado toda clase de legalismo nocivo, como nos dicen los versículos 1 y 3, ya que el legalista mira al pecado continuamente. Por tanto, no puede dejar de buscar la falta de los hermanos y las hermanas para acusarle cuando más públicamente, mejor todavía. Pero Pablo, con todo énfasis, enseña que la labor del hombre espiritual no es denunciar la falta, sino restaurar a su hermano y a su hermana en Cristo Jesús. Por otro lado, vemos que el creyente no debe tener más alto concepto de sí que el que le corresponde, porque ocurre una cosa, que cuando esto lo cree, se está engañando a sí mismo, como nos dice el versículo 3. El deseo manifiesto en nuestro tiempo de ser respetado por los hombres, de ocupar los primeros lugares,
de controlar la obra del Señor, de dominar sobre todo a los creyentes sencillos convertidos y hacerlos esclavos de las ideas no bíblicas, sino de hombres, hace de los maestros que se consideren lo más capaces ellos. Es decir, que se rodean muchas veces de bebés espirituales, y esto le acarrea en su vida un lastre que van a llevar hasta que el Señor ilumine los ojos de su entendimiento y puedan deshacerse de él. Así que están llevando al fracaso a cientos de cristianos que no tienen espacio para ejercer los dones del Espíritu Santo, por su espacio ha sido ocupado por maestros tan capaces de la Iglesia como ellos así se sienten. También hallamos que la única gloria para el creyente es la cruz de Cristo, como nos dice el versículo 14. Esto trae como resultado la experiencia de la verdadera libertad, liberado del dominio que antes le retenía en esclavitud, del pecado y del egoísmo propio, el yo, la carne y el mundo. Sin embargo, la cruz de Cristo, el pecado, el infierno y el arrebatamiento han sido desaparecidos muchas veces de las enseñanzas en las iglesias y de los púlpitos de muchas congregaciones. A terminar esta carta a los Gálatas, me quedo con este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amigo y amiga oyente, el Hijo de Dios te ama a ti también, igual que amaba a Pablo, igual que amaba a los Gálatas, y es por eso que Él dio su vida por ti, en la cruz del Calvario. La mejor manera que el ser humano puede responder al amor de Dios es aceptando el don de su gracia, es decir, la salvación y la vida eterna. Por esta razón, el Señor Jesús dio su vida por ti. Por eso, yo te animo ahora que, sin dudar más, ores conmigo esta oración para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y a ti te doy mi cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, será bueno que ya comiences a orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Él es tu Salvador. También es bueno que leas la Biblia, la palabra de Dios, ya que el Espíritu Santo, que ahora está en ti, te guiará a toda la verdad. Y Dios desea que tú puedas crecer espiritualmente. Para ello, es necesario que te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí, di que has recibido a Cristo en tu corazón. Podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir a Dios. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el nuevo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios.
sobre todo nombre. El mundo le pertenece a Él. Los montes tiemblan ante su presencia. Nada iguala su grandeza, nada iguala su poder. Los cielos le han proclamado santo. La tierra es el estrado de sus pies. Y sin aferrarse a su grandeza, no mirando mi bajeza, me invitó a cenar con Él. ¿Qué te motivó a mirarme entre tanta multitud? Me llamaste por mi nombre, me alumbraste con tu luz, y yo respondiéndote estoy aquí. Sin reservas me entrego a ti, pues mi vida no es vida sin ti. Los cielos te han proclamado santo. La tierra es el estrado de tus pies. Y sin aferrarse a su grandeza, no mirando mi bajeza, me invitó a cenar con